Bueno, el actual Código Minero, que es una ley de la República que rige un sector específico, no cumple con las situaciones que se están viviendo, no puede responder a las situaciones de la minería en nuestro país. Primero porque excluyó gran parte de la minería ancestral y artesanal. La pequeña y mediana minería no está incluida en nuestro código, hay un vacío jurídico. Fue un código pensado para las multinacionales mineras, para las grandes mineras transnacionales y nacionales que tienen toda su cadena productiva. La pequeña y la mediana minería hacen parte de la cadena productiva en uno de sus eslabones. Necesitamos que se comprenda esa cadena de la minería, de los múltiples minerales, la especificidad de los minerales. Eso también es muy importante. Eso en la legislación internacional, en los tratados internacionales se ha venido recogiendo como estos códigos con actividades extractivas que vulneran los derechos sociales y ambientales de comunidades tienen que ser muy estrictos en el cumplimiento del respeto hacia los derechos humanos. Nuestro código minero no tiene ni una sola palabra en materia de la obligatoriedad de las empresas en materia de derechos humanos y derechos ambientales. Por lo tanto, lo que nosotros nos proponemos es tener un código minero adaptado a la realidad colombiana, a la realidad además latinoamericana, no es solo la colombiana, adaptado a la realidad de la soberanía que necesitamos recuperar sobre nuestros recursos mineros, sobre nuestro subsuelo, que hoy todavía tenemos figuras de la colonia, figuras como cuáles, los títulos a perpetuidad, esos títulos que vienen desde la época colonial, que hoy estamos empezando a discutirlos en nuestro país porque nos restan soberanía sobre grandes extensiones del territorio colombiano. Bueno, nosotros necesitamos superar el extractivismo. ¿Qué es superar el extractivismo? No puede seguir siendo el primer renglón de la economía, no puede seguir siendo un renglón de la economía que está dedicado efectivamente a generar ganancias, genera muchos recursos económicos, pero genera muy poco empleo y genera una gran destrucción. Hoy nuestro país, por ejemplo, no tiene una legislación clara sobre el cierre minero. ¿Y qué es eso? Que no tenemos claridad sobre las consecuencias ambientales a largo plazo. Esas consecuencias que las tiene que asumir el Estado colombiano y que las tiene que asumir la sociedad colombiana. Necesitamos una legislación clara que nos esté diciendo cómo superar esta etapa de extractivismo devastador que implica las futuras generaciones. Estamos afectando los ríos, las ciénagas, los humedales, las fuentes de vida, las fuentes que sustentan la vida, que son ecosistemas muy sensibles como nuestros páramos y que le dan agua a millones de personas en el país. Bueno, genera discordia porque nosotros estamos diciéndole a esos poderes económicos que no pueden seguir afectando nuestros ecosistemas, que no pueden seguir poniendo en riesgo la vida de la población. Les estamos diciendo que cedan en algo, no es solamente el cumplimiento de una legislación, es la realidad concreta. No está bien que se asuma, se presuma de utilidad pública la actividad extractiva minera, sino que tenga que demostrarse. Eso es uno de los grandes cambios que estamos proponiendo, y decirlo en Argentina y decirlo para todo el continente. No podemos seguir en la línea de la presunción de utilidad pública de una actividad altamente impactante que implica a las futuras generaciones. Eso tiene que ser demostrado. No podemos seguir en la senda de la presunción de utilidades públicas que efectivamente hoy nos están dando, y tenemos pruebas de que son lo contrario, de que más han afectado a la población. Los territorios mineros de Colombia son los más empobrecidos, con más necesidades básicas insatisfechas, con menos agua, con menos acueducto, con menos alcantarillado, con menos vivienda. Eso que nos está demostrando que esos territorios no están recibiendo esos beneficios que se decía iban a llegar. Llevamos décadas esperando esos beneficios y no han llegado. Bueno, ese es uno de los objetivos de la reforma al Código Minero. Eso es uno de los objetivos principales. ¿Por qué? Porque las comunidades no aguantan más. ¿Por qué salimos a las calles? ¿Por qué hay defensores ambientales en riesgo? ¿Por qué nuestro país es el país del mundo más peligroso para defender la naturaleza? Precisamente porque estamos agobiados. Hoy no solo es la violencia en los territorios, el empobrecimiento, sino también que sea imposible la vida en estos territorios. ¿Y por qué es imposible? Porque hay territorios como los tenemos en el norte del país, en todo el corredor del carbón del Cesar, que es irrespirable. Nadie puede decidir no respirar. Esto está causando la minería. No se puede respirar en algunos territorios, no se puede tomar agua. Son asuntos básicos de la vida que necesitamos resolver. Porque
grupos al margen de la ley, sino también nuestros recursos minerales. Nuestros recursos minerales son una fuente de economía ilegal, y la economía ilegal funciona en la ilegalidad, es decir, nosotros necesitamos transitar a la legalidad de todos esos pequeños y medianos mineros para que no sigan siendo los sujetos de extorsión, de atropello, de desplazamiento forzado por esos grupos al margen de la ley. Tenemos que superar esa economía ilegal y separar la economía legal de la ilegal. Hoy nos ha costado muchas muertes de campesinos, precisamente por cultivar la hoja de coca, muchas muertes de campesinos mineros, campesinos pescadores alrededor del río, por esa disputa, por esas tierras que están llenas de oro y de riqueza, pero que hoy solo generan tristeza. Las masacres son permanentes. La desidia por nuestro pueblo ha sido lo que nos ha generado esta situación tan dolorosa. Decirles a los grupos al margen de la ley que este gobierno llegó dispuesto a hacer la paz total, es decir, con todos los actores, pero no pueden poner por encima sus economías ilegales, esas que dificultan esa distinción entre esos mineros atropellados, esos mineros que han sido acorralados, estigmatizados, y realmente esos actores criminales que se benefician de esas economías. No, la culpa no es del minero, porque es extorsionado. La culpa es del actor armado ilegal que está utilizando esa economía para lavar sus activos, pero también para lucrarse de ellos. Bueno, hemos hecho una tarea enorme, más de 50 espacios por todo el país, desde el sur del país, desde Nariño hasta el norte del país, La Guajira, el Cesar, el Magdalena, por todo el centro del país, en Santander, en Antioquia. Nosotros hemos recorrido el país. ¿Por qué? Porque las problemáticas mineras son muy distintas en cada territorio. No es lo mismo la dinámica del carbón que la dinámica del oro, que la dinámica de las esmeraldas aquí en el centro del país. Hay diferencias en los tipos de extracción, pero también hay conflictos que se diferencian con la gran minería, por ejemplo, la extracción de minerales estratégicos que hoy hace parte de la discusión. Nosotros hemos ido a territorios mineros, pero también a territorios en donde no quieren la minería, donde el consenso ciudadano ha dicho, estos son territorios para la agricultura, estos son territorios para la conservación. Por eso la participación ciudadana y lo que le hemos llamado legislación participativa. Más de 14.000 personas han participado de audiencias públicas del Congreso de la República, pero también de espacios de profundización, espacios específicos de mesas temáticas y también de foros académicos, un poco para entender conceptos complejos, porque es un código con mucha técnica y hay que empezar a profundizar en esas diferenciaciones entre los conceptos. Por ejemplo, las tierras raras o las llamadas tierras raras es algo que no está en nuestro código minero. Ha sido parte de esa participación. Vamos a territorios del sur, a territorios de la Amazonía. Estuvimos en Putumayo discutiendo si ese territorio es para la minería o no, discutiendo si Colombia es un país minero o no. Hemos llegado a un consenso ciudadano a partir de esa participación. Colombia no es un país minero, es un país con minerales, y sacarlos, extraerlos genera consecuencias sociales y ambientales gravísimas que necesitamos contener, limitar y proteger a las futuras generaciones. Bueno, todo este proceso participativo, todo este debate con todos los actores, nos hemos reunido también con las empresas de exploración, las empresas de extracción, para entender este mundo de lo que son los minerales en nuestro país. Estamos sistematizando todo ese proceso de participación, y esa sistematización se le ha entregado al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Minería. Ellos están redactando el primer borrador del Código Minero. Con ese primer borrador del Código Minero vamos a volver a la ciudadanía, a un nuevo debate ciudadano sobre ese borrador en concreto, es decir, una participación previa y una participación después de un primer borrador que recoja esos elementos, por si se nos quedaron por fuera elementos. Eso es muy normal. La participación ciudadana es para crear, pero también para contrastar, para debatir, para triangular información. Volvemos a ese escenario, después esperamos estar radicando en el Congreso de la República, no sin antes hacer la consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas y con los pueblos afro.